Bienvenidos al podcast de Voces de la Nación, el lado B de los panistas. Acompaña a Jerry a descubrir la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y el día de hoy se encuentra con nosotros una invitada muy especial. Está con nosotros Maggie Fisher, secretaria nacional de Formación y Capacitación del PAN. Maggie, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Jerry, bien contenta también de poder saludar a todas nuestras amigas y amigos panistas y ciudadanos que hoy se conectan. No, pues muchas gracias. Ya te estábamos esperando aquí para que nos contaras un poquito más de tu trabajo y de tu vida personal también, porque es lo que no se ve en las entrevistas normales, ¿no? Oye, Maggie, ¿nos puedes contar un poquito de tu historia personal, como que a grandes rasgos las cosas que más influyeron en tu vida para formarte, para hacer que llegaras a estar donde estás en este momento? Porque pasaste, ¿qué estudiaste, por ejemplo? ¿Cómo fuiste en la prepa? ¿Cómo eres ahorita? Ese tipo de cosas que te digo que no se escuchan normalmente en una entrevista. Buenísimo. Bueno, yo de niña, sí, cuando me preguntaban así, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Bueno, yo quería ser Miss. Así, O sea, yo Miss quería tal ser cual. maestra. A mí Ok. me encantaba, Ujú. así, literal, agarrar la mano a la Miss. Yo veía a las Misses como, pues eran así nuestras líderes. Las Ajá. Misses eran lo máximo, me encantaba Autoridad. calificar, así, Sí. y hablar y enseñar. Eso es algo que a mí me encantaba. Entonces, Ujú. crecí así, con esa idea como de hablar. Ok. Y luego me gustaba mucho leer, mi papá me inculcó muchísimo pues la lectura, mi abuelita también leía muchísimo, entonces leer, escribía poemas, así, era súper apasionada, Ok. así, en la adolescencia, pero así Sí. súper romántica. Ujú. Y sí hay un momento que se detona, ¿no? El tema de conciencia social, sobre todo, bueno, en mi escuela, es una escuela católica Bueno, en la que fui, an- y pues, ahí se detonó conciencia social sobre todo. Perdón que te interrumpa antes de esto. ¿Qué te gustaba escribir? ¿Qué tipo de textos escribías? Literal. Ajá. Bueno, a ver, tenía mi diario, pero escribía poemas, así Ok. era de poemas. Ajá. Y hay un salto, porque sí hay un punto en el que, bueno, en mi escuela éramos de ir mucho a temas de contacto social, de servicio social, desde Ok. la primaria. Íbamos a los asilos de personas mayores, íbamos a los orfanatorios, hacíamos misiones. Entonces, Sí. sí hay un punto de conciencia social. Y en el 94 es cuando, bueno, surge el zapatismo, surge el tema de Colosio, viene el tema ¿no? de la crisis muy Sí. fuerte y ahí cambia todo. Ahí es cuando empieza conciencia política y empiezo a escribir temas de política. Ok. Entonces lo mandé al Sí. periódico, lo publicaron, me Qué invitaron a padre. radio y ahí pues ya como que se detona, ¿no? ¿Cuá- De cu- adolescente. Sí, ¿cuántos años tenías? Tenía 15 años en Y ese ya te momento. habían publicado en el periódico. ¿Cómo Sí, crees? sí, fue justo en esa época, pero sí fue ya como un detonar y además, pues de niña era, bueno, mi mamá me llevó al ballet, me llevó a la gimnasia, nada, Sí. al coro, tal, y nada, entonces era como, tú eres la que en la ceremonia cívica, no, tú no cantes, tú tú lee la efeméride, ¿no? Y en las Sí. misiones tú no cantes, tú lee la palabra, o sea, realmente sí era un tema de hablar, y entonces ya en ese punto empieza pues toda esta parte de conciencia ya política. Ok. Fue muy padre. Sí, y después de esto, bueno, viene la universidad, me imagino. ¿Qué carrera Sí, sí. escogiste? A ver, justo ya en prepa, pues una amiga me invita al PAN. Mi familia no era panista, no tenía nada que ver con la política, y entonces llego al PAN, al juvenil del PAN, por Sí, supuesto, claro. en el 8º distrito de la Ciudad de Ok. México, y eran pues reuniones padrísimas con más jóvenes, ¿Dónde tal. está el 8º distrito? Es la zona de las Lomas de Polanco, toda esa Ok. zona. Y entonces llego al PAN, yo ya venía pues con muchísima inquietud Sí. y veo que en el PAN los principios que me habían enseñado en mi casa, que yo, bueno, pues también por mi religión, por todo lo que yo profeso, pues eran muy parecidos. O sea, este tema de humanismo político, humanismo cristiano, Sí. pues eran muy coincidentes. Y ahí empieza un tema de concurso de oratoria, nos dieron clases de oratoria en el juvenil. Y entonces Qué padre. ya, que esto es lo mío. Sí. Muy padre. Y después me imagino que que te tocó el concurso de oratoria, ¿no? Claro, gané el concurso de Que- oratoria. Yo era
yo era la que llevaba en la carrera Gómez Morín de la Ciudad de México, pues yo era la que llevaba el megáfono, era maestra de ceremonias de los eventos. Justo ahí, bueno, surge la idea de, a ver, ¿qué vas a estudiar? Y yo, la verdad es que había pensado comunicación, o sea, estaba muy en este tema de verdad, en la parte de comunicación, y ya un profesor mío muy querido, que fue diputado federal, Mauricio Candiani, que fue mi profesor de oratoria, me dijo, oye, yo estoy estudiando ciencias políticas en la Ibero, checa la carrera. Dije, no, esto es lo mío. Esto es lo que voy. Ya, pues justo me metí, ya estudié ciencias políticas en la Ibero. Ok, y después, ¿cómo fue tu pasar por la universidad? Ay, fue increíble. Yo, la verdad es que era ya, o sea, como que me llamó. Yo empecé a trabajar para pagar mi carrera justo. Ok. Yo trabajaba en lo que era la Asamblea de Representantes en ese momento de la Ciudad Sí, de sí. México, bueno, del Distrito Federal. Sí, en ese momento. Y bueno, pues yo era la secretaria particular del diputado Arne, que bueno, es muy famoso, muy conocido. Aprendí muchísimo a trabajar ahí, ¿no? A ejecutar, a hacer muchas cosas, pero seguí en el juvenil. Entonces fui secretaria juvenil de la Miguel Hidalgo. Luego estuve en el juvenil nacional, cuando estuvo Rogelio Carvajal, digo, es que sí, hace bastante tiempo. Luego me dicen, Bueno, ay, eres el juvenil del 98. O sea, y ahí estuve ya en el juvenil a nivel nacional desde esa época. ¿fuiste coordinadora de qué? Fui coordinadora de vinculación, de enlace con la sociedad civil. Ok. Entonces veíamos organizaciones de jóvenes y doblábamos el enlace juvenil, que era el órgano de difusión, se lo mandábamos a organizaciones civiles. Eso era muy padre. Qué padre. De organización. Y luego, ya con Carlos Torres como secretario juvenil, fui coordinadora de capacitación juvenil. Entonces, bueno, pues también ahí está esa vocación de la capacitación, que es algo que también me apasiona mucho. Sí, pero esto es muy importante que lo menciones porque para los jóvenes que nos están oyendo, que sepan que en el partido pues pueden encontrar una vía para poder crecer, ¿no? Por ejemplo, yo antes de entrar al partido pues era muy tímido y todo esto y pues empecé a venir a los eventos, a ir a otros estados. Y con los cursos, obviamente, me abrí la mente a temas que ni siquiera conocía, que ni tenía en la mente, y me ha dado muchas herramientas que me han permitido desenvolverme, ¿no? A ver, a mí el juvenil, la verdad es que me abrió las puertas del partido, pero también de mi vida profesional. Sí. Es decir, la herramienta, por ejemplo, de la oratoria fue importantísima. Después de ahí, de la carrera Gómez Morín, de los eventos del PAN. Me acuerdo que, bueno, pues en los espacios de los partidos políticos, yo grabé uno de los spots, de uno de los comerciales de partidos políticos. ¿Y salías en la tele? Yo salí en la tele, sí. Muy chava. De ahí, por ejemplo, me invitaron a ser la maestra de ceremonias del inicio de campaña de Fox en la Plaza de Toros, que ya fue un... Mega evento, sí. Fue una cosa impresionante, igual del cierre de campaña. Ahí yo ya era candidata a diputada suplente, estando en la universidad. Sí. Entonces, claro que había en la universidad los que eran como muy académicos y ya los que éramos prácticos y estábamos metidos en la política, ¿no? Así de los típicos alumnos que seguro les pasa a muchos de Acción Juvenil, así de, la panista de la clase y tú. Sí. Pero con mucho orgullo, porque yo terminé mi carrera con el promedio más alto, me titulé por excelencia, ¿no? Le gané el promedio a Aurelio Nuño, que luego fue secretario de Educación de Peña Nieto, entonces yo me sentía muy contenta. Claro. Pero bueno, llevando también esta parte del orgullo panista y el orgullo de Acción Juvenil a la universidad, y eso era también padrísimo, porque fue cuando ganó Fox. Sí, y además una especie de bullying, pero como dices, con mucho orgullo, ¿no? Sí. O sea, y lo aguantas porque sabes que estás haciendo lo correcto, porque sabes que se alinea con tus pensamientos, con tus creencias, ¿no? Entonces, sí, vivirlo en la universidad a mí también me tocó, pero está padre, la verdad. Súper apasionante, la verdad. Súper padrísimo. Y después de esto, ¿qué vino para Maggie? Bueno, estuve en Acción Juvenil, seguí en la parte de formación de jóvenes, que me gustó muchísimo, y luego ya me fui a carrera local, o sea, el tema ya local, ya había sido candidata suplente, ganamos esa elección, eso me gustó mucho, también fue muy interesante el contacto local, política local. Sí. Ahí ya estuve trabajando en la Miguel Hidalgo en el área de participación ciudadana. Okay.
Ya ahí avancé en temas de mi vida personal, formé mi familia, nació mi hijo, ¿no? Ok, Mi sí, primer sí, hijo, sí. que eso también puede ser importante. Son los temas que luego también con las mujeres jóvenes y con muchas mujeres pues compartimos. El tema de ser mujer en la política también es pues muy interesante. Sí, Mujer, bastante. vas saliendo de la carrera, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo combinar y cómo pues, ¿no? Darle juego y darle su lugar a cada cosa, pero terminando esa súper experiencia en la Miguel Hidalgo en participación ciudadana, soy candidata por primera vez a diputada local, embarazada de mi primer hijo. ¿Cómo crees? Entonces Ok. híjole, fue una experiencia increíble. Ajá. Llegué a la Asamblea de Representantes en ese momento del Distrito Federal y fui diputada de mi zona, de mi distrito, el que yo represento. Es un honor increíble, Sí. es una experiencia, híjole, de verdad es un gran honor. Única, sí. Responsabilidad, aprendizaje. Ahí ya era presidenta de la Comisión de Abasto, entonces yo había tenido mucha experiencia con los mercados públicos en anteriores ocasiones, y entonces en esa época ya estuve muy, muy cerca del tema de mercados públicos, de los temas del abasto en la ciudad, del comercio popular. Fue muy interesante para mí. Sí, sí. Y ahí, cuando termino, empecé la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Azcapotzalco. También ahí fue una súper experiencia porque Sí. venía yo de una universidad privada y luego Sí. así como que ahí sí era la panista, pero Sí. en una época pues también difícil, en el 2009, fue en el 2009, de 2006 a 2009, pues ya empecé a estudiar también mi maestría. Eso también fue interesante. Y después también eres profesora actualmente, ¿no? Y me imagino que después de eso vino. Ajá. Al final de todo. Sí llegaste a ser Sí se cumplió mi sueño de ser Miss, ¿no? Al final de todo. Sí, a ver, después estuve trabajando ya en gobiernos locales, estuve en Coajimalpa, luego Sí. estuve otra vez aquí en el CEN, en vinculación. Ok. Estuve en la Benito Juárez, también padrísimo. O sea, todo el tema de gobierno local, de política pública territorial, la verdad es algo que me apasiona mucho y es también parte de lo que estuve estudiando. Sí. Estuve en la maestría en planeación urbana, en sociología urbana, el doctorado. Entonces también esa parte de combinar el aspecto académico fue muy interesante. Claro. Y empecé a dar clases en la Náhuac en responsabilidad social. Okay. Y ahora estoy dando la clase de oratoria y retórica. Entonces, bueno, pues se ha conjuntado muchas cosas muy, muy interesantes. Fui diputada otra vez del 2015 al 2018, ya con mucha más experiencia. Bueno, ya habíamos avanzado muchísimo. Sí, claro. Y también fue una enorme experiencia, muy, muy, muy interesante ser, pues, la legislación, ya habiendo estudiado también la parte urbana, y fui presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, que fue de verdad una experiencia impresionante, ya con el conocimiento, conocimiento académico. Sí. Y pues eso también me dio, la verdad, fue muy, muy interesante en mi vida poder aportar en esa materia que me apasiona también. Qué padre, qué padre. ¿Y cómo bueno, después de eso, qué siguió? ¿Cómo llegaste al CEN? Porque es la segunda vez que eres secretaria, ¿no? Sí, ya había estado, bueno, estuve en vinculación después con el presidente Madero. Sí, sí, sí. Cuando estaba como diputada en la gestión de Ricardo Anaya, llegué como secretaria de capacitación. Ahí empezamos el modelo de formación por competencias. La verdad es que yo es algo que reconozco que abrió la puerta Ricardo Anaya para que hiciéramos esa parte del modelo de formación por competencias, que es ya tener pues una estrategia de capacitación en qué formamos a los panistas, en qué nos formamos los panistas, en el aspecto doctrinario, pero también qué competencias, qué hay que saber hacer, qué actitudes tenemos que formarnos, y eso pues fue muy interesante. Todavía no teníamos abiertos los talleres de introducción al PAN, eso ya fue después. Yo fui candidata después en el 2018 fui candidata a la alcaldía de Miguel Hidalgo, no gané en esa ocasión, y me integré a la campaña del presidente Marco Cortés. Es un gran amigo desde Acción Juvenil, ¿no? Claro. Es que es como, o sea, nos ha unido, y es algo que ojalá que los jóvenes que nos estén escuchando, que de verdad que sepan que Acción Juvenil es una escuela, pero también te forma como generación, es en donde encuentras realmente a los compañeros y las compañeras de generación, es algo muy padre. A veces lo dices en automático, pero sí es un semillero, es un semillero tal cual, ¿no? Sin duda.
A ver, y también lo que siempre les digo a mis jóvenes, que la verdad, aparte, la verdad, yo busco integrar muchísimo jóvenes a mi equipo, o sea, nos seguimos llevando mucho con los jóvenes. Sí, sí, sí. Luego tenemos el defecto, mi generación del PAN, que la verdad nos seguimos queriendo sentir juveniles, somos unos chavorrucos, o sea, es como, ya, ustedes ya no son juveniles, nos cuesta luego trabajo también abrir espacios, pero a nosotros nadie nos abrió espacios, es decir, Claro. nosotros llegamos a literal, pues, desplazar a las generaciones. Ese es un proceso natural. Sí. Pero es importante que los que somos adultos hagamos una cierta mentoría, un abrir espacios también a los jóvenes y que los jóvenes tampoco se me desesperen, porque de pronto es como, no acabo ni la carrera, a lo mejor ya tengo un sueldo y estoy trabajando, yo también lo viví, y como que hasta aquí me quedo. No. O sea, yo lo que les digo siempre, sigan estudiando, llévense, o sea, hasta el posgrado, no pasa nada, hagan todas las cosas al mismo tiempo, ustedes pueden hacerlo, equilibren su vida, ¿no? Con el estudio, siempre es importante, no se queden ahí, no se queden en la carrera trunca, no se queden, porque luego van a pasar los años, a lo mejor tienes poder interno, a lo mejor logras territorialidad, pero el conocimiento es bien importante, también el aprendizaje, No dejarlo de lado, ¿no? la profesionalización. Sí. En mi perspectiva, creo que en la política es una carrera de resistencia más que de velocidad, ¿no? Porque en cualquier momento se te puede abrir, ya sea en un año, en 3 años, alguna oportunidad en la que te puedas desenvolver y que las personas sepan que trabajas bien, ¿no? Así es, a ver, es mi caso, yo no, hay muchas compañeras mías de generación que a lo mejor han crecido mucho más rápido, que yo las admiro muchísimo, en mi caso ha sido gradual, o sea, como que he ido creciendo, he estado muchas veces aquí en el CEN, es algo que agradezco muchísimo y me encantó terminando pues el 2018 y me integré nuevamente como en el área de capacitación, ha sido padrísimo poderle dar continuidad al tema del modelo de formación por competencias, hicimos la planeación con una perspectiva a largo plazo, es decir, a ver, capacitación o el plan del partido en capacitación no solamente puede ser año con año, coyuntural, sí tenemos que preparar candidatos, tenemos que preparar a nuestros dirigentes, tenemos que estar trabajando los talleres para la afiliación del partido, pero tenemos que tener una visión de largo plazo. Entonces, esta oportunidad que he tenido en el equipo de Marco Cortés ha sido invaluable, hay una enorme confianza y pues yo creo que hemos podido avanzar de manera muy interesante en el equipo de capacitación, en los estados con los capacitadores. Y bueno, ahora que vino su reelección, también me invitó a ser parte del CEN. Para mí fue un reconocimiento súper motivador. La verdad, yo me siento muy agradecida porque pues es ya no solo estar en la parte del trabajo, sino también es un crecimiento y un reconocimiento político al trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de capacitación. Totalmente. Oye, sí, queremos hablar de todo esto que se vino este año de las giras y todo eso, pero tantito hay que bajar el tono, bueno, pues sí, el tono, para que nos cuentes, pues también qué te gusta, o sea, ¿te gustan las series? ¿Te gusta, la música? ¿Qué tipo de series? O no sé, ¿qué le gusta a Maggie Fisher? Yo soy fanática de las series. ¿De las series? ¿De qué tipo de series? Híjole, cualquiera que me enganche. A ver, me encantan las series históricas, me encanta todo lo romántico, pero romántico cursi. Romántico cursi, lo más cursi. Lo más cursi. Me gustan mucho las series españolas, la verdad, así, muy cursis. He visto muchas telenovelas colombianas, turcas, japonesas, la verdad me gusta. O sea, Netflix es... Sí, o sea, para mí es una cosa muy grande. O sea, yo realmente, mi descanso en la noche, ¿no? Ya después de que acomodamos hijos y terminamos. Sí. Te pones a ver un capítulo de... Sí, no uno. Varios. Soy un poco... No te puedes quedar a la mitad. No, me encanta. Me pasa lo mismo, sí. O sea, a ver, para mí, cuando ya encuentro una serie que me gusta... Que te atrapa. O sea, digo, ayer acabamos mi hijito y yo la de Merlina, por ejemplo. Ah, está buenísima. Está buenísima. Entonces, a ver, me gustan las series. Y tiene muy un mensaje muy bueno, ¿no? Increíble de Merlina. De empoderamiento. Padrísima, Perla. Entonces, me gustan mucho las series, me gusta la ciudad, me gusta mucho salir a caminar en la ciudad, me gusta mucho todos los temas urbanos, la historia de la ciudad me fascina, las fotos viejas,
saber la historia de la ciudad, cómo era antes, ver los edificios como son y cómo son ahora. Todo lo que tiene que ver con lo urbano me encanta, es algo que me apasiona. Lo urbano y la historia, ¿no? La historia me encanta, la historia me encanta, es algo que me apasiona muchísimo. Ajá. Eh, yo creo que son mis dos principales, como la comida. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues la verdad, la comida mexicana en todas sus vertientes y variantes me fascina. Sí, de todas. Sí, todas, así, fritanga, sí, no, todas. Por ejemplo, mi comida favorita son las enchiladas, así tal cual. No hay nada que le ganen que le gane a las enchiladas. Pero, pues, o sea, no hay, por ejemplo, las tostadas o algo así, el pozole. No, mi máximo te voy a decir que es el pozole. Hijo, el pozole me fascina. Pero no, mi máximo son las quesadillas, la verdad. Las O quesadillas. sea, bien, Ok. pero todo lo que es comida mexicana me encanta. Y me gusta muchísimo salir como, vamos a salir hoy y vamos a ir a comer algo rico. Sí. No lujoso, no. O sea, comer rico. Ah, porque... Sentarme a comer y platicar, Claro. convivir, ir a algún lugar que no conozco. Esa parte me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Porque además en la Ciudad de México hay muchos lugares que puede ser un puestecito, desde un Claro. puestecito hasta un local o que la gente se junta y van ahí no porque sea un puestecito, sino porque la comida está bien hecha. Y hay muchos de esos lugares, ¿no? Que a lo mejor a veces están escondidos, pero que la gente que es de aquí pues sabe bien dónde se encuentra Sí, cada... la ciudad también es también su comida, pero aparte el ritual, es decir, Sí, el a dónde vas y lo que estás viendo. O sea, me gusta mucho ir a por ejemplo, la Colonia Juárez que ahora está reviviendo. sí. Me gusta, o sea, me gusta mucho esa parte de vivir la ciudad a partir de la comida. O sea, estoy buscando a ver dónde abrir un nuevo restaurante que hay nuevo, dónde se recomienda café. O sea, buscar dónde voy a ir a tomar un café hoy. sí. ¿A qué lugar bonito me voy a ir a tomar un café? Eso me gusta mucho. ¿Los esquites te gustan? Me encantan los esquites. Me encantan los ¿Cuáles son tus...? Coyoacán, por supuesto. Coyoacán. Por supuesto que Ok, Coyoacán. porque Sí, no. está de moda ahorita los esquites con tuétano y esas cosas, ¿no? No he llegado a tanto. No he llegado a tanto, Ok, soy más ok. tradicional. Son buenísimos, te los pero, recomiendo. No, sí me lo comería, por supuesto que me los Claro. voy a ir a comer. No, me encanta la comida mexicana frita, me gusta mucho comer. Muy bien, muy bien. Oye, ya entrando ahora sí al tema de las giras, ¿vivieron este año giras, bueno, hicieron giras por todo el país? No recuerdo el dato de cuántas fueron, pero fueron a escuchar a la ciudadanía, ¿no? Para ver qué es lo que pensaba, qué es lo que sentían, cómo podíamos mejorar nuestro mensaje, nuestra forma de pensar. Y tú específicamente te enfocaste al tema del programa de acción política, ¿no? Sí, padrísimo. Fuimos a los ¿Cómo lo 32 viven? estados. No, yo no pude ir no pude ir a Guerrero, por ejemplo, Ok. que sí, de plano estuvo enferma mi mamá, no pude ir, pero fuimos a digamos, el equipo con fortalecimiento, con la fundación, ¿no? Con Agustín con Agustín Rodríguez y con Julio Castillo. La verdad es que hicimos un equipazo. Sí. Y nuestros equipos internos somos el equipo de Fortación Preciado. Así nos decimos. Fue padrísimo trabajar con los estatales. Y lo que hicimos fue, en cada una de las giras, pues tenemos un desayuno inicial con representantes de sociedad civil. Íbamos o buscamos un encuentro social, un encuentro con ciudadanía. A veces nos tocó ir a algún recorrido o algún mercado, alguna visita a algún lugar específico. Luego tenemos una comida con liderazgos empresariales o con liderazgos incluso del sistema PAN. También vimos, la verdad, a bastantes integrantes del sistema PAN. Y luego en la tarde aplicamos las dinámicas participativas que se llama Café Ciudadano, en donde los militantes podían participar. Entonces, fueron giras, la verdad, súper interesantes, con la idea de escuchar primero, pero escuchar en serio, Sí. ¿no? A ver, a veces pensamos que escuchar es ir tú como político, echar el rollo. Ujú. Y la verdad es que en el caso, las dinámicas que aplicamos venimos así, esta es la dinámica, esta es nuestra intención, escuchamos. ¿Cómo que? ¿No? O sea, a veces un poco Sí. hasta, la verdad, cambiar esa Cambiaste dinámica. cambiaron A la ver, forma de hacer el los simple hecho de eventos. decir, vengo a escuchar y puedes decir lo que tú consideres, no estar a la defensiva. O sea, a ver, no, pero los gobiernos del PAN fueron, no, pero nosotros tenemos razón. A ver,
baja la guardia. A ver, Sí. es un momento político el que estamos viviendo en el que necesitamos humildad desde la política. Necesitamos humildad, necesitamos bajar la guardia, necesitamos escuchar genuinamente, pero genuinamente, porque si no los ciudadanos ya lo están cansados también de que les digamos, oye, te voy a tomar en cuenta y a la mera hora no suceda. Entonces, yo creo que fue un ejercicio verdaderamente rico. Yo les decía, a ver, ¿cómo rico? No, rico, pero en serio rico. O sea, rico de palpar a la ciudadanía, de que te digan cosas duras, incluso como, perdón, pero Sí. no me pidas perdón. O sea, de verdad está muy bien que me digas lo que piensas. Los partidos somos entidades públicas, vivimos de sus impuestos. Sí. Está perfecto que me digas lo que piensas, te hemos decepcionado, la hemos regado. También reconocimiento, porque eso también vale la pena decirlo. Al PAN se le reconocen cosas importantes de el buen gobierno, la posibilidad de generar trabajo con la ciudadanía y con los empresarios, se le reconoce al PAN los buenos programas. A ver, es una escucha que enriquece y me parece que abre la puerta para que se generen buenas propuestas. Hubo extraordinarias propuestas que nos dieron los ciudadanos. Yo creo que yo rescataría 3. ¿Cuáles son Desde el esas punto de 3? vista de la ciudadanía. Okay. Yo creo que la primera es reconocernos como el partido de los valores en este país. O sea, sí hay un reconocimiento del PAN como el partido de los valores. O sea, el PAN es un partido que ve por la persona, el PAN es un partido que ve por la familia, ve por la libertad, respeta la libertad, cree en las personas para que salgan adelante. Eso es importante. Creen en la honestidad. Claro, hay una crítica al PAN porque en muchos casos ha habido muchas fallas, pero es el partido de los valores. Eso es bien importante. Hay que honrar esos valores. Un segundo punto importantísimo es, les urge, o sea, nos urge como panistas salir frente a la sociedad. O sea, es como, incluso había, de verdad, ciudadanos que nos decían, a ver, nosotros ya nos tienen. O sea, salgan a la calle, bájense de la camioneta, arremánguense, dejen el escritorio, urge. Así nos decían, urge que vayan en donde están los verdaderos problemas. Sí. Eso yo creo que es fundamental. Y un tercer elemento tiene que ver con relevo generacional. A ver, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes aquí? Claro que no, viejo. O sea, a ver, hubo eventos ya muy importantes que hicimos en varios estados, donde eran grupos exclusivamente jóvenes. Sí. Riquísimo. No, hombre, una maravilla, porque es los jóvenes diciéndote, oye, más no activos. Me convencen tus redes sociales, no me convencen. Híjole, o sea, pero es relevo generacional, no pueden seguir siendo los mismos. O sea, queremos caras jóvenes, queremos caras nuevas. Entonces, fue muy enriquecedor y también escuchar a la militancia, también entender cuáles son esas necesidades, cuáles son esas aspiraciones de la militancia y finalmente pues se lograron documentos que fueron puestos a consideración de la militancia y que fueron aprobados, pues no porque fueran buenos en sí mismos o porque hubiera habido una mayoría fabricada, ¿no? En realidad son documentos que se aprueban por la Asamblea de Militancia porque hubo esta posibilidad de diálogo y de retroalimentación muy importante. Bueno, en todas estas giras tomaron en cuenta la participación de las personas que escucharon, que fueron a ver, pero para todo esto, ¿qué es un programa de acción política para los que no sabemos? No, es súper importante porque igual nos pasó, nos pasó 1000 veces que llegamos con la propia militancia, venimos a ver el tema de los estatutos, ¿qué son el tema de las reglas del PAN, un poco abran el partido, la afiliación, ¿no? Únanse. Bueno, ese es el otro mensaje. No pueden estarse peleando, ya basta de pleitos, eso, bueno. A ver, el programa de acción política es un documento en donde establecemos la visión del PAN, la visión de Estado del PAN. Es decir, ¿cuál es el México que quiere el PAN para los próximos 25 años? Okay. Entonces, tenemos 10 líneas de acción. La primera es literal justicia social. O sea, hablamos de la pobreza, hablamos de la desigualdad y cómo desde Acción Nacional aspiramos a un México en donde verdaderamente hay oportunidades para todos. Okay. Esto cambió. Teníamos como primer punto la democracia. ¿Cómo, Maggie? Tú vas a decir, Maggie, ¿cómo quitaste la democracia en primer lugar? A ver, la democracia es lo de en este momento, es la urgencia de hoy. Sí. No es... no deja de ser la importancia de hoy, pero aquí en el programa de acción política estamos viendo a 25 años. Claro, a si largo plazo. Si no entramos muy fuerte con una perspectiva social,
a hablarle realmente a las personas que están sufriendo en materia de pobreza. Hoy no vamos a poder ni siquiera después convencer a nadie a la democracia. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Sí, totalmente. ¿Y los siguientes puntos? Más o Bueno, menos. el segundo Ajá. punto tiene que ver con violencia, o sea, Ok. todo el aspecto de inseguridad, no impunidad, no abrazos, es decir, o sea, un combate a la delincuencia con inteligencia, Sí. coordinación, no militarización, es decir, hay un postulado claro, son las posturas del partido. Sí, sí, sí. Es una actualización de las posturas del partido. El tercer lugar tiene que ver con democracia, por supuesto, que las autoridades, digamos, autonomía, defender al INE, federalismo, municipalismo, o sea, eso es muy importante. El Sí. cuarto tema es economía. O sea, reiteramos nuestra perspectiva de economía social de mercado, con una perspectiva sustentable, pero sí cuestionando el modelo que finalmente hoy no ha funcionado. Claro. Es decir, sí tiene que haber una economía que genere empleos. La mejor política social es generar empleos. Totalmente. Entonces, también es el programa de acción política también es un vernos frente a lo que está pasando. Recuperando lo que somos, pero también viéndonos frente a lo que está pasando hoy. Que es importante decirlo, y lo decía Macario Schettino, que ni siquiera, ahorita estamos viviendo ni siquiera un derecha contra izquierda, porque estamos luchando democracia contra totalitarismo, ¿no? Así es. Y Así es muy importante que se entienda, porque la sociedad lo percibe de manera diferente, ¿no? A ver, finalmente estamos frente al populismo. Y el populismo es este sistema en el que unos cuantos se asumen como la voz del pueblo. Y entonces, en nombre del pueblo, pues imponen la voluntad, pero no para el pueblo, sino Sí. para sus propios intereses. Ese es el populismo. Es decir, no tiene que ver con, oye, el mercado, la libertad, o la igualdad, o la justicia. No tiene que ver con estos valores tradicionales que nos habían, pues bueno, que tradicionalmente nos habían dividido, digamos, Sí, en sí, esta sí. perspectiva de la geometría política en la que estábamos acostumbrados. No, a ver, populismo es el poder por el poder. O Por sea, el poder mismo. ese es el exacto. tema, o sea, no hay una idea, eso es el poder por el poder. Entonces aquí es, oye, el poder para servir, el poder para servir. Podrá haber entre las diferentes fuerzas políticas, y es normal, porque somos partidos, no representamos, tenemos que gobernar para todos, pero eventualmente, finalmente buscamos representar mayorías, pero a veces no vamos a poder representar a todos. Totalmente. Finalmente, asumes que hay un valor principal. El PAN asume que su valor principal es la dignidad, el valor que tiene cada persona por el simple hecho de ser persona. Y asumimos finalmente, desde un punto de vista equilibrado, prudente, que la persona necesita vivir en una condición de bien común, en donde es indispensable que se respete su libertad, pero que también hay que generar esas condiciones materiales de justicia. Claro. Entonces, cuando te enfrentas con el populismo, es que no hay manera, o sea, no, es como si habláramos dos lenguajes distintos, es como Sí, si sí, sí. estuvieran unos jugando fútbol y los otros vagamon. O sea, de verdad son reglas distintas. Sí. Es lo que está también pasando y es muy delicado. Sí, porque ni siquiera son como comunismo o algo así, si no los Exactamente. veríamos en las camionetas, Sí, no sí. los veríamos en las casas en Claro. Houston. A ver, y tener cuidado, porque de pronto hay algunas, ¿no? Cierto sector social que respetó mucho, pero que de pronto piensas como comunismo. A ver, o sea, se vende como cierto comunismo, socialismo. El comunismo, socialismo está fuera de épocas. Es Sí, como, claro. ya por Dios, ya se Sí, sí, acabó sí. el siglo XX, ya, se Total. acabó. A ver, como esta idea como sí, con ciertas ideas del comunismo, tal, pero a ver, no nos confundamos, es un populismo con ideas o con sueños socialistas, ¿no? Con esta idea como de cierta igualdad, pero ojo, también tiene visos de ciertas ideas también de extremistas de derecha. Entonces, Sí. no perder de vista que populismos hay de izquierda y de derecha. Sí. Entonces, este programa de acción política nos plantea, como siempre lo hemos hecho, en el centro y poniendo al centro a la persona. O sea, el PAN ha sido siempre muy prudente y muy inteligente en no caer en estas geometrías, ¿no? La Claro. derecha, la izquierda. Seguramente, y muchas personas, lo vimos en la gira, se asumen como personas que militan o que quieren partidos de derecha, o que centro y derecha. Claro. O sea, dicen, oye, el PAN está ahí.
en muchas cosas el PAN, por el tema de libertad, de libre mercado, de propiedad privada, está ahí. Hay otras personas, por ejemplo, que nos encontramos con el PAN mucho más en la perspectiva comunitarista, mucho más en la perspectiva de la dignidad y del bien común. También nos encontramos ahí, está bien. Pero ojo con esto, no vemos y no estamos planteando un PAN extremista. Claro. Ojo con eso. Sí, porque al PAN lo asumen de derecha. De ninguna manera. O sea, extrema no, de ninguna manera. Y o sea, de hecho, el PAN propuso al inicio de la pandemia que se le ayudara a los ciudadanos. Por supuesto. Y en sus gobiernos lo hicimos, los gobiernos del PAN lo hicieron. Entonces, a ver, por eso hablo mucho de que estas geometrías normalmente no están. El PAN, este es el momento y ese es el llamado que hacemos desde el programa de Acción Política. Lo coyuntural es defender la democracia. Y ahí está el partido volcado, ahí están nuestros representantes populares volcados. Pero en el mediano y largo plazo, el PAN tiene que estar enfocado en la justicia social. Tenemos que estar enfocados en materia de pobreza, que es lo que hoy le está doliendo a la ciudadanía. Tenemos 4 millones más de personas pobres, millones de personas que no tienen hoy acceso a la salud. El programa de Acción Política nos habla de la salud como un derecho humano, no por derecho a audiencia, un derecho humano. Claro. Se puede llamar regresar al Seguro Popular. Eso lo tendremos que ver en una plataforma. Pero el programa de Acción Política lo que dice, este es el México que queremos. Claro. Y este México que queremos sí es posible, de esta manera. Y de otra, ¿no? Este es el mensaje de la Asamblea, ese es el mensaje que nos ha planteado el presidente Marco Cortés. Sí hay de otra, y sí hay de otra porque aquí está nuestro discurso. Y es un discurso que convoca a los diferentes, a la pluralidad. En la gira vimos a personas de todo tipo de pensamiento, ¿eh? O sea, que no se piense que en el PAN no podemos hablar con quienes piensan distinto. Hablamos con personas que piensan muy diferente, pero que coinciden en lo básico. A ver, necesitamos democracia, necesitamos instituciones, necesitamos un gobierno que nos deje crecer económicamente, que nos deje invertir, que le apueste a la educación. Entonces, más enfoque a la política social, más enfoque a la política educativa de salud, y habrá quizá en algunos temas que tengan que ver con lo moral, en los que podrá haber, con muchos sectores sociales, podrá haber ciertas diferencias, pero en este momento tenemos que priorizar. Y tenemos que priorizar los aspectos sociales, porque México no aguanta más. Totalmente. ¿Faltan ahí algunos puntillos? Claro, encantada. ¿Quieres revisarlos o...? No, por favor, adelante. ¿Qué otro punto tiene la reforma del programa de acción política? Tenemos el aspecto de tecnología, por ejemplo, ya obviamente esto en el 2004 que se planteó. Es que yo les decía muchas veces, oigan, piensen en el 2004 cuando se hizo este programa. Uh-huh. Acaba de ganar Fox. 10 años de que habíamos firmado el Tratado de Libre Comercio, o sea, es hace mucho. 2004, piensa el celular que traías en el 2004. Sí, nada más piensa en el celular. O sea, yo traía uno con una pantalla. Me acuerdo perfecto porque fui a esa asamblea y la pantallita a ver, ya cambió todo. Tecnología es un tema. Entonces, hay que apoyar que la tecnología sirva para las personas en el comercio, para educarse, para ser libre. Pero ojo, también tenemos que cuidar que la tecnología cuide nuestra privacidad, nuestra intimidad. Claro. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes. La materia educativa, fundamental, reiterando que los padres tenemos, pues obviamente el derecho natural y preferente, privilegiado para formar a nuestros hijos, pero que también necesitamos un Estado que verdaderamente tenga un proyecto fundamental en materia educativa. Es lo que tiene que cambiar de fondo. Es un nuevo contrato social en materia educativa. Okay. Poniendo a la persona en el centro. Y en materia de política exterior hay algo que a mí me gusta mucho, una perspectiva increíble, una perspectiva humana frente a la migración, no de cerrarnos, no de persecución, y reconocemos además que la nación mexicana es una en todos lugares en donde esté. Entonces, tenemos que pensarnos así, ¿no? Los mexicanos que viven más allá de las fronteras son México. Sí, y en esa perspectiva humana, de dignidad humana, tenemos que caminar. Y justamente en la Ciudad de México, ¿no? Hay un diputado migrante. Sí, claro, Raúl. Así es. Que aún estando en otro país, sigue representando a los mexicanos. Sí. Y tuvimos muchas sesiones con migrantes. O sea, tuvimos sesiones para trabajar el programa de acción política
con migrantes, estando nosotros aquí, estaba Agustín, estábamos nosotros, viendo sus temas de afiliación, porque también quiere ser parte del partido, escuchando también, vimos migrantes en México, vimos migrantes por vía Zoom, que estaban en Japón, en Australia, en Canadá, a ver, sí. Qué interesante. Entonces vimos comunidades indígenas, vimos empresarios, vimos iglesias, vimos, la verdad, obispos. El presidente Marcos estuvo con la conferencia del episcopado mexicano, estuvimos con el Comité Central de la Comunidad Judía, vimos a ministros de iglesias cristianas y de diversas denominaciones en todo el país. Muy interesante. Entonces vimos rectores de universidades, organizaciones de la diversidad. Estuvimos con muchos actores de la sociedad civil, que dejando fuera, digamos, en lo que no coincidimos, sí encontramos que queremos un México distinto a lo que hoy está, pero un México donde se respeta la dignidad de las personas, se respeta nuestras familias, se respeta nuestra libertad y que plantea pues un mundo y un México completamente diferente. Totalmente de acuerdo. Maggie, para terminar, no quisiera dejar de lado, ahorita está diciendo mucho el presidente que es humanista y que todas las acciones que está haciendo son humanistas y que se está poniendo la bandera del humanismo, pero hay de humanismos a humanismos, ¿no? Quisiera abordar de manera general el tema del humanismo en este gobierno, o sea, cómo cree que es el presidente y cómo de verdad es. A ver, en el tema humanismo es que es un gran tema. Sí. Yo después del domingo me quedé un poco pensando de ninguna manera. A ver, en primer lugar, cuando hablamos de humanismo en general, es un concepto que abarca muchísimas cosas. Pensemos en el humanismo desde el punto de vista de esta enorme corriente filosófica, científica, literaria, que se da cuando vamos dejando, digamos, la teocracia, ¿no? Digamos que a eso se refiere, ¿no? El movimiento humanista, el Renacimiento. O sea, esto es importante pensar en humanismo. Sí. Desde el punto de vista, digamos, en México, la verdad es que quienes hablan de humanismo formalmente son los panistas nuestros fundadores. O sea, Efraín González Luna dice esto a conjunto de principios, dignidad, solidaridad, bien común, tal. Estos principios se llaman humanismo político. La doctrina del PAN se llama humanismo político y así nos hemos mantenido. Sí. A mí me parece que lo que está haciendo el presidente es que frente al fracaso o frente a este agotamiento de narrativa de 4T, yo sí creo que 4T ya no acaba de dar. O sea, no ha habido realmente una transformación profunda en nada. No la ha habido. Claro. O sea, nadie puede decir que esto es una segunda revolución mexicana. No ha pasado. Entonces, yo no sé si está buscando como cambiarle el nombre para algún otro fin. De ninguna manera puede coincidir. No estoy hablando de lo filosófico y de las raíces. No estoy hablando de ahí. A ver, claro. No puede decir que es humanista. En primer lugar, no puede decir humanista porque nosotros somos los humanistas. Punto. Claro. Pero en segundo lugar, ¿cómo va a ser humanista? Un gobierno que lo único que ha hecho es enfrentarnos. O sea, lo que ha hecho es hacer que surja lo peor de nosotros como mexicanos, en donde estamos todo el tiempo peleándonos, diciéndonos, insultándonos. ¿Cómo va a ser humanista un gobierno que prácticamente ignora los movimientos de las mujeres cuando estamos en un momento de las mujeres? Este es el siglo de las mujeres en el mundo y en México. Claro. ¿Cómo va a ser humanista un gobierno que dejó sin servicio y seguro popular a 12 millones de personas, 4 millones más de personas en pobreza? O sea, niños que van a tener los niños están con 2 niños de todo el país, unos más, unos menos, pero son 2 años que perdieron de clases por la pandemia. Es decir, ¿cómo va a ser humanista? O sea, tú puedes decir, eso no es pensar en la persona. Entonces, digo, yo espero que esto también como país nos haga reflexionar en lo valioso que es nuestro pensamiento, pero también en lo valioso que es lo que se aportó desde los gobiernos, lo que aportan nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, y que retomemos eso. O sea, que sea yo sentí, la verdad, así como que me picaron la costilla, sí. Como que dijo, a ver, no. O sea, humanismo es acción nacional. Y si hay de otra, desde una visión diferente. ¿Cómo va a ser humanista siendo que por capricho saca a la calle a miles de personas, nada más para
responder a un tema que la sociedad le está pidiendo que respete. A ver, ¿cómo va a ser humanista? A ver, todo lo que vimos, a ver, los camiones y demás, a ver, así como, esto no es la nota. Hubo acarreados, ya sabíamos que iba a haber acarreados, pero a ver, el tema de que las personas mayores, las personas más vulnerables de este país, les condicionan que vengan por eso. O sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a ser humanista según tú? Para nada. Si le estás amenazando a las personas con su lugar para vender en la calle, con su empleo, con su programa social, eso no es ser humanista. Eso es ser cruel, eso es ser tirano. Totalmente de acuerdo, Maggie. Oye, a los que nos están oyendo en Spotify, los que nos ven en Facebook Live, también en Apple Podcast, ¿algún mensaje que tengas para nuestro auditorio? No, yo en primer lugar que nos planteemos con buen ánimo, que transmitamos esperanza. Nosotros nos tenemos que llenar de esperanza, pero también que podamos transmitir esperanza. Los que estuvimos en las marchas en todo el país, aquí en la Ciudad de México, yo fui con mi hijo de 16 años. Uh-huh. No pude estar en el contingente del PAN porque literal no pude pasar de un lado del Ángel al otro. De tanta gente. No pude pasar. Entonces yo iba ahí con él y nos encontramos a tanta gente conocida, vecinos, amigos, compañeros de la escuela. Yo le decía a mi hijo, le decía yo, ¿sabes qué, Lucas? Yo no había vivido esto, yo no había sentido esto, enchinarse la piel. Sí. A ver, yo lo había sentido desde los eventos de Fox. Y yo creo que muchas personas nos sentimos así. Nos falta como partido todavía mucha responsabilidad, nos falta estar unidos, nos falta que nuestros procesos de elección de candidatos, que tengamos ese liderazgo, pero tenemos mucho y la gente espera mucho de nosotros. No la defraudemos. O sea, seamos un ejemplo vivo como panistas. Yo los invito a que se capaciten. Tenemos nuestra página de internet, Capacitación CENPAN, Formación CENPAN en Twitter. Por favor, que se sigan formando, que se sigan capacitando. Tenemos mucha oferta. El próximo año vamos a tener muchísimas actividades de capacitación. Son bienvenidos. No dejen de capacitarse y ser esperanza, proyectar esperanza, decirle a los ciudadanos, sí se puede. Ya nos juntamos un chorro, ya detuvimos la nociva reforma electoral. Viene el cambio, si hay de otra. Sí hay de otra, exactamente. Maggie, pues muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Ya pusimos ahí también tus redes muchas gracias y seguido tuiteas cosas de la secretaría también para que los puedan seguir. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos y escuchamos en la siguiente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en la pantalla y nos vemos la próxima. Hasta luego. Eso fue todo por hoy en el podcast Voces de la Nación, el lado B de los panistas. No olvides escuchar nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.